Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, es un placer estar con ustedes transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es jueves 21 del mes de enero del año 2021. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en el arranque de nuestras transmisiones en vivo. Mire, el día de hoy, pues la verdad es que estamos muy contentos porque estamos recuperando, pues cuando menos visualmente, a nuestro amigo Marco Antonio Lascano Sagún. Él es abogado ambientalista, ensenadense de corazón. Olvídese, a Marco y a su hermano Carlos y Alfonso, bueno, la familia Lascano Sagún es muy conocida, muy reconocida, muy estimada, y la verdad nosotros siempre los llevamos en el corazón. Mi estimado Marco, que es también coordinador del programa de litigio ambiental en la Asociación Civil Defensa Ambiental del Noroeste, esto desde hace 17 años, arrancó sus actividades en el 2009 para esta organización, pero también es asesor jurídico del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, que fundó otro gran amigo y colaborador de Cuatro Vientos, también Alfonso Aguirre. Bienvenido, mi estimado Marco, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y mira, para que termine de presentarte, te voy a presentar aquí a Olga Alicia Aragón. Hola, Olga. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Bienvenido, Marco. Qué gusto nos da que estés de nueva cuenta con nosotros. Es una de las alegrías que hemos tenido en estos primeros días de 2021, el restablecer el contacto contigo. Marco Lascano Sagún se distingue, aunque es un hombre que no le gusta el protagonismo, no anda en los medios, pero él se distingue, quien lo conoce sabe que así es, por la defensa, pero a ultranza del medio ambiente. Como abogado ha estado en los principales casos que nos ha tocado vivir aquí en nuestra comunidad. También se ha involucrado en Baja California Sur, en la defensa, en causas por la defensa del medio ambiente, y tiene pues toda su vida profesional dedicada fundamentalmente a esto. Es también un hombre muy inquieto, que le preocupa lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en nuestro terruño y en el mundo. Y ahorita precisamente estábamos hablando de esta situación de pandemia por la que estamos pasando, por la que vivimos, y que Marco nos decía, no sabemos a veces el gran privilegio que tenemos los que podemos quedarnos a trabajar en casa, comparado con una gran parte de la humanidad, una gran parte de los mexicanos particularmente, que tienen que salir a ganarse la vida y arriesgarse al contagio, a la infección, y pues a pasar muy mal momento de sobrevivir al COVID, y algunos dejando la vida a causa de este coronavirus. En este contexto de pandemia, hemos invitado a Marco para que hablemos de un tema que pues nos interesa a la humanidad desde los tiempos más remotos, y que es el de la justicia. Las leyes vendrían después, pero el de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la ley? Y cómo estamos viviendo hoy estos conceptos que son fundamentales para la convivencia de una sociedad en épocas de pandemia y bajo gobiernos de transición, como podríamos denominar a un gobierno como el de la 4 transformación, que despierta tantas expectativas, se vienen tantos problemas, y a veces sentimos que es más fuerte lo que está por hacerse que lo poco que logramos avanzar. Bienvenido, Marco. Adelante. No, pues Olga y Javier, al contrario, gracias a ustedes por esta cálida recepción. La verdad es que me da gusto verlos físicamente desde la distancia. Ahora sí que, y pues me dio gusto el otro día que platiqué con Javier retomar esta conversación. Teníamos rato que no platicábamos, y pues un gusto estar con ustedes y con su auditorio, ¿no? Y gracias por la invitación. Yo creo que aquí es fundamental, primero que nada, mi estimado Marco, y dado la enorme trascendencia, el concepto es tremendamente universal, es una de las quimeras que los seres humanos hemos estado buscando desde que iniciamos nuestros asentamientos ya permanentes, para comenzar a crear civilizaciones, y con esto las normas
que nos permiten convivir dentro de estas sociedades, de estos países y a nivel planetario como género, pues habría que definir primero que nada, de nueva cuenta, a eso tenemos con eso tenemos que empezar, el término de la justicia, que es un término que se ha manipulado. Hoy me preguntaba Olga Alicia y me afirmaba, oye, ¿cuántos demagogos existen en este país, en este planeta, en este mundo? Y precisamente los demagogos se han encargado, a través del mal uso del concepto de la palabra, ¿sí?, de prácticamente pues hacer de la justicia algo que pues sumamente abstracto, que no sabemos ni qué es ya en este momento. Ha perdido significado. Así es. Por favor, Marco. Fíjate, es una pregunta muy compleja, ¿eh? Porque inclusive no hay una respuesta única. Hay una concepción clásica que dice que es de dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es de Justiniano, ¿no? Digamos que es la concepción clásica, pero yo también te diría que la justicia es cuando tú recibes un daño que no está legitimado y que quieres una reparación. Yo así es como lo vería. Oye, tú recibes un daño y tú quieres una reparación, un daño en tu persona, en tu familia, en tu patrimonio, en tu calidad de vida, y quieres una reparación porque es injustificado ese daño que estás recibiendo. Yo así es como lo definiría. Y podríamos entrar, nada más dedicar el programa a la definición y no nos vamos a poner de acuerdo, porque es un tema muy complejo además. Yo lo que les diría es que en realidad la gente con sus vivencias es como va desarrollando la noción del concepto de justicia. También, de manera vivencial, ¿no? Sí. ¿En qué momento, Marco, la ley interviene para hacer real el alcance de la justicia, el ejercicio de la justicia? ¿Y cuándo fue y en qué momento en que se contrapone a la justicia? Yo he escuchado mucho esta frase en los abogados de que cuando tengas alguna controversia que no te permita dirimir bien la aplicación de una ley, tienes que inclinar la balanza por la justicia, ir más allá de lo que dice la ley. Pero pues suele suceder que tenemos abogados con una visión muy, diría yo, cuadrada de lo que es la aplicación al pie juntillas de lo que dice el textito, el librito, y a veces atropellan la justicia por aplicar la ley, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay dos temas, ¿no? La justicia como un procedimiento para obtener una reparación y la justicia sustantiva, el que me reparen ese agravio, ¿no? Entonces, yo lo primero que les diría es que es un derecho humano. La justicia es un derecho de los derechos humanos. En teoría dicen que no hay derechos humanos unos más importantes que otros. Yo creo que sí, desde mi humilde punto de vista, sí. Hay una serie de derechos que son básicos y quizás después vengan otros, ¿no? Preguntémonos si es más importante el derecho a lo mejor a la cultura sobre el del hambre, a no tener hambre. Yo creo que mucha gente diría, pues yo no me abstendré de la cultura, pero del hambre no, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay una serie de derechos y una serie de derechos fundamentales es el acceso a la justicia. En nuestro caso está reconocido en el artículo 17 constitucional. Inclusive yo les diría que los derechos humanos todos son diferentes aspectos de la justicia. Sí, o sea, cada uno cubren una serie de necesidades que son básicas para los seres humanos, ¿no? Para mí la función del Estado, un Estado moderno, es no es el que tiene carreteras, no es el que tiene edificios altos, para mí un Estado moderno es el que dota a sus ciudadanos en la medida de lo posible de derechos humanos efectivos. Y quizás haya una serie de derechos que son, les digo, fundamentales, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, ¿cómo se llama? A la trabajo, igualdad. La vivienda, ¿sí? Un salario. Sí, digno. Sí, o sea, son una serie de derechos que son fundamentales, que con esos derechos podemos al agua. Bueno, yo creo que el derecho más importante que hay,
ahorita van a decir, bueno, pues porque tú te dedicas a eso, es el ambiente, Claro. porque ese es el piso en el que nos movemos todos, ¿no? De hecho, dependemos muchísimo del ambiente y al ambiente se le subestima, ¿no? Y ahorita estamos pagando décadas de decir, no, eso no importa, después, bueno, ahorita estamos pagando décadas de haber subestimado al ambiente, ¿no? Entonces, es un tema Y como, muy y complejo. como suele suceder, Marco, pues aquí se contraponen los intereses colectivos comunitarios con los intereses de un puñado que hace negocio con un tipo de actividades destructoras. Todo impacta al medio ambiente, pero algunas en mayor medida y algunas son realmente envenenantes, destructoras del ambiente, ¿no? Y es lo que hemos visto también en Ensenada y en gran parte del país, por decir gran parte, todo el país. Es un problema del mundo. Y ahí precisamente empiezan las injusticias, mi estimado Marco. Cuando alguien se apropia de una manera ilegal, a través de la fuerza, a través de la coerción, a través del engaño, de las cosas, de la corrupción, y aprovechando la impunidad, ¿sí? De las cosas que le pertenecen a otra persona, a una sociedad, a una ciudad o a toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, mira, pero no nada más es así, o sea, hay que, creo que deberíamos de partir de que somos una sociedad muy compleja y en las últimas décadas nos hemos vuelto más complejos todavía y nuestra manera de vivir en el mundo causa altos impactos. O sea, una de las cosas que tenemos que pensar es que nuestra manera en cómo hemos diseñado este mundo causa muchos impactos, no para el mundo, para nosotros como seres, como especie y para otra serie de especies, para otras especies, ¿no? Porque decimos, no, la Tierra está en peligro. No, la Tierra no está en peligro. Lo que está en peligro son las condiciones que a nosotros como especie nos permiten sobrevivir. La Tierra, o sea, tiene 4.500 millones de años, dicen que están en la mitad, o sea, está adolescente, joven, y simplemente para la Tierra vamos a ser una de las tantas especies que han pasado en la historia de la Tierra. Más bien nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por prolongar nuestra estadía en la Tierra, ¿no? Pero parece que no estamos entendiendo que estamos inmersos en una serie de procesos naturales que los tenemos que cuidar. Y entonces hemos hecho muy compleja nuestra vida y hemos estado causando una serie de impactos que hemos subestimado y que ahora ya sabemos que tienen, que nos están causando un daño, ¿no? Se habla mucho ahorita del cambio, del calentamiento global, cambio climático, pero hay otros temas muy importantes. La pérdida de biodiversidad, la contaminación es como Dios, está en todos lados. La contaminación marina, los plásticos, eh, la contaminación atmosférica, que está muy relacionado, ahora ya se sabe mucho con los temas de salud pública. Entonces, y también ahora estamos conscientes de que hay una serie de bienes que son bienes públicos, ¿no? El agua, la atmósfera, eh, ¿cómo decir? Los océanos, o sea, no son bienes de alguien en particular, son bienes de todos, ¿no? Es lo que le llaman a veces la tragedia de los comunes, ¿no? Oye, Marco, en este momento, ¿qué es lo que en tu mente tiene mayor preocupación en relación con lo del medio ambiente? Te lo pregunto porque pues toda la humanidad estamos enfrentando el problema del coronavirus, del COVID-19, pero hemos leído y nos hemos dado cuenta de que pues estos virus están creándose, saltando de animales a seres humanos y que tiene que ver también en gran parte con lo que los humanos hemos hecho, con el hacinamiento, la manera en que hemos visto, por ejemplo, la ganadería intensiva, el hecho de tener animales de granja o reses, cerdos amontonados, ¿verdad?, en espacios muy reducidos, una serie de actividades económicas productivas, les decimos, que en realidad lo que están generando son condiciones antinaturales
que se nos escapan de control y que pueden generar la creación de este tipo de virus. Ahorita cuando decías, la Tierra no está en peligro, somos nosotros como especie y todas las especies que afectamos, y en un momento dado, pues la Tierra puede sobrevivir y decidir, por decirlo de esa manera, que quien va a ser la especie dominante va a ser el coronavirus, o van a ser un conjunto de virus, o va a ser otra especie, quién sabe cuál sea, pero que nosotros a desaparecer, porque bien no lo ganamos, ¿no? Ese fin. Y, ¿Qué es lo que pasa? y además, pero fíjate, además todas las especies nacen, crecen, se desarrollan y se extinguen, ¿eh? O sea, eso es parte de la naturaleza, ¿no? Así somos, es un diseño muy inteligente, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay que reconocer que somos, redondeándolo, ya somos 8,000 millones de habitantes en la Tierra. Es impresionante cómo en los últimos 50, 70 años nos hemos duplicado y vuelto a duplicar, ¿no? Hay una sobrepoblación. Esta sobrepoblación ejerce una gran presión sobre el ambiente. Necesitamos alimentos. Entonces, ya la manera en cómo estamos generando esos alimentos no es de una manera, están industrializados. O sea, la producción de alimentos es algo industrial, ¿no? Esas granjas donde antes... Natural, mi estimado Marco. Pues mira, no sé si es antinatural porque es algo que nosotros somos parte de la naturaleza. Lo que el modo es el que está mal, ¿no? O estamos dándonos cuenta. Eso de las granjas donde los animales andan libres, eso no es cierto, eso es lo excepcional. La realidad es que es un modo industrial de producir, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, estos grandes lugares donde se producen ganado vacuno, puercos, todo es masivo. Y la manera en que crecen es de una manera, nacen, no conviven con la mamá, conviven el tiempo, el mínimo necesario, lo separan de la madre. O sea, por ejemplo, hay animales que nunca van a pisar la tierra o que ya no la pisaron, siempre están enjaulados, ¿no? Y desde que nacen les están inyectando hormonas, una serie de cosas para que lo más rápido posible aprovecharlos, ¿no? Eso es por una parte, pero por otra también, la pérdida de biodiversidad y fragmentación es lo que está muy relacionado con esto de los virus, porque los virus estaban, digamos, confinados en ecosistemas que nosotros hemos alterado y también hemos empezado a convivir con estos ecosistemas, con estos virus que estaban confinados, ¿no? Es lo que les llaman las enfermedades zoonóticas, que pasan de los animales a nosotros, a la especie humana, ¿no? Sí. Fue el caso para hablar ya de lo que nos tocó a nosotros, a estas generaciones que estamos todavía de pie sobre la tierra, que nos tocó vivir, bueno, pues a nuestros antepasados inmediatos, nuestros abuelos, lo que le llamaron la influenza española a principios del siglo 1918. pasado, y 1918, y luego más recientemente a nosotros nos tocó directamente el H1N1, esta influencia que le llamaban así, influencia porcina, y bueno, ahora el coronavirus. Y nos dicen los hombres de ciencia, y los filósofos coinciden con ellos, en que nos preparemos, porque ya vamos a empezar una ronda precisamente de virus cada vez más letales, más infecciosos, con una capacidad mayor de hacer daño, de mutar muy rápidamente. ¿Y crees tú realmente, Marco, que estamos preparados, que nos estamos preparando bien para hacer frente a ello? Creo que a veces, como ahora, por ejemplo, depositamos grandes esperanzas en que ya tenemos segura la vacuna, se están produciendo más y México ya tiene garantizada la adquisición de la vacuna que será gratuita para toda la población. Pero creo que más tardamos en crear esta vacuna que el virus en estar mutando. Dinos cuál es tu visión sobre esto. Mira, primero, yo creo que a lo largo de la historia siempre hemos convivido con virus, ¿eh? O sea, de hecho, hay toda una discusión si son seres vivos, qué son los virus. Lo que sí es una forma muy primitiva y pueden estar en recesión miles de años y de repente se dispara.
Eso es entonces hemos convivido. Y lo que es un hecho es que para muchos científicos no fue, ¿cómo decirle? Era crónica de algo ya esperado, porque se vino el SARS, se vino el HN1, el MERS. Entonces ya tenían tiempo diciendo que iba a haber un virus y una pandemia. No era algo, para muchos científicos era algo que se lo estaban esperando, ¿no? Yo, mira, lo que creo es, más bien lo que tenemos que reflexionar es nuestra manera de vivir. O sea, yo creo que es lo que tendríamos que estar pensando si nuestra manera de vivir es saludable para la naturaleza y para nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que nos tendríamos que empezar a cuestionar o estar cuestionando y empezar a hacer cambios. Yo creo que, les digo, sí, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Luis? Disculpa, lo que pasa es que quiero reforzar esta parte de lo que estás comentando, mi estimado Marcos, porque los cambios en nuestra forma de conducirnos ante el ambiente precisamente también significa, y de alguna forma para retraer otra vez el tema a lo que viene siendo la impartición y el concepto de lo que es la justicia, pues es precisamente respetar esa normatividad que nos hemos dado para convivir y que si alguien me hace daño yo me pueda finalmente acudir a un órgano especializado en materia jurídica y exigir entonces que se me retribuya lo que se me quitó, que se me pague lo que se me dañó, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en nuestro país. Muchos de los problemas que tú estás comentando que tienen que ver con las cosas que están sucediendo, lo que hemos originado los humanos con nuestra forma de conducirnos en la Tierra, tienen que ver precisamente con el no respeto y la no aplicación y la violación de estas normatividades que nos permiten tener un beneficio colectivo y no nada más para un grupo depredador de esos recursos naturales que han provocado, pues esto que Olga y tú han estado platicando en los últimos minutos. Entonces es fundamental, mi estimado Marcos, siento yo, que de nueva cuenta retomemos esta idea de que tenemos que ser respetuosos de ese marco jurídico que nos estamos dando para poder tener un ambiente sano y lo que ello representa, y que no nada más yo llegue y aprovechando también aspectos oscuros de la ley, ¿sí? Pues hacer que se retrase la aplicación de esa ley o que pues finalmente yo me salga con la mía, ¿no? ¿Cómo es? Es un tema súper importante el que tú acabas de tocar. Si tú me dijeras cuál es la materia más regulada que hay en este país, yo te diría que la materia ambiental. Hay derechos humanos ambientales reconocidos en la Constitución y en una serie de tratados internacionales. Tratados internacionales, leyes generales, leyes federales, leyes estatales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas, o sea, hay todo un cuerpo jurídico ambiental. Entonces, tú dices, bueno, ¿y por qué teniendo ese cuerpo jurídico ambiental tenemos esa degradación ambiental? Y tiene que ver con lo que se llama Estado de Derecho Ambiental. Claro. Lo tenemos, pero no lo aplicamos o es muy difícil la aplicación. Y otra, los pocos interesados que hay en la aplicación de la justicia ambiental, el acceso a la justicia ambiental es muy difícil. Hemos hecho un sistema que lleno de formalismos y de tecnicismos que lo hacen muy inaccesible. En la práctica es muy inaccesible. Son de las cosas que también tenemos que empezar a cambiar, pero ya, porque tampoco ya no tenemos mucho tiempo. Si son, tú tienes que demostrar el famoso interés legítimo y nadie sabe a ciencia cierta qué es ni cómo demostrarlo, el famoso interés legítimo, ¿no? Eso, y entonces hay muchos juicios, recursos, procedimientos que presentan ONGs o personas físicas en lo individual que nunca se resuelven en el fondo de si tenían razón o no respecto a lo que reclamaban. Se los desecharon
por un tecnicismo, porque no tenían el famoso interés jurídico. Entonces, hemos desarrollado una manera en que mata al mensajero, no al mensaje. Eso lo tenemos que cambiar. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar que como son bienes colectivos, bienes públicos colectivos, que son de interés colectivo y difuso, todo el mundo tiene el interés para su defensa y protección. Y porque lo que hacen las propias autoridades ambientales o los órganos jurisdiccionales ambientales, los jueces, lo primero que hacen es decir, ¿te afecta o no te afecta? Y en eso empiezan una serie. No, es que no es muy claro. Y normalmente te resuelven, no te afecta, no tienes interés. Es como si tú fueras como tú ves el bosque que se está quemando, vas con los bomberos y te preguntan, bueno, pero tú eres el dueño del bosque. Pero espérate, no, tráeme las escrituras, tráeme esto. Oye, espérate, yo te estoy diciendo que se está quemando el bosque. Ve y apágalo. No, no me importa a mí el incendio. Lo que me interesa es que tú me acredites la propiedad del bosque. Sí. Qué absurdos. Perdón, Marco. Creo que gran parte de lo que estás diciendo lo podemos ver con lo que mencionabas antes de cambiar estilos de vida, que también significa no nada más hacia adentro, en el hogar, la familia, sino también las naciones, los pueblos, sí, claro, y la manera de relacionarse. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, lo que estamos viviendo en este mismo momento, la ciencia ha hecho proezas y han fabricado vacunas en tiempos récord, como nunca antes había sucedido, ¿no? Bueno, sí, eso es un gran mérito de la especie, ¿no? Del ser humano, de su inteligencia y su capacidad. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de un expresidente ya, por fortuna, Donald Trump, que pasó de no creer en el COVID, de estar diciendo tontería y media, desorientando a su pueblo, a su nación, de cómo enfrentar el coronavirus. Pasó de un país que desmanteló gran parte de su sistema nacional de salud con la salud privada, a decir, bueno, pues ahora necesitamos la vacuna, ¿verdad? Somos el país más poderoso del planeta y por lo tanto podemos comprar el lote más grande de vacunas que esté producido hasta este momento. Y compraron ya un equivalente a 5 dosis por cabeza, por persona. Con esto desbalancearon al planeta, ¿verdad? Ahorita ya hay una situación sumamente difícil. De los millones y millones de vacunas que se han aplicado, los países pobres sabemos que apenas un país ha vacunado a 25 personas. Y bueno, ya ahorita la Organización Mundial de la Salud está llamando a hacer un nuevo acuerdo, un trato, ¿verdad? Para que se garantice que la vacuna llegue a toda la población, porque de nada va a servir en este mundo globalizado e interconectado como nunca antes. De nada va a servir que una nación superpoderosa se vacune si el mundo se desploma, ¿no? Entonces, esto tiene que ver precisamente con lo que estabas diciendo, Marco. Es que son temas de justicia. Mira, yo creo que ya estamos ante una serie de problemas globales que requieren soluciones globales, no locales. Sí. El tema ambiental es global, las pandemias son globales, las migraciones son globales, la contaminación es global. Ahorita ya tiene tiempo hablándose de que se requieren autoridades mundiales para atacar estos problemas que son mundiales. El problema es que nadie va a querer o no quieren ceder autoridad. Los países, los poderosos van a decir, no, yo cómo voy a dejar en manos de un tercero este tipo de problemas, ¿no? Sobre todo que es muy injusto esta situación para quienes no lo causan. Por ejemplo, en el cambio climático, quienes más lo resienten son los que menos participaron en las causas. La gente pobre, ¿no? La gente, los países pobres y las personas son los que más están en primer lugar. Esto lo vamos a resentir todos, pero esos países son los que están resintiendo ya todos esos cambios. Los países estos insulares que están viendo el incremento del nivel del mar y que hay países que se habla de que van a desaparecer, ¿no? Están las Maldivas,
que están en el Océano Índico, dicen que va a ser el primer país que va a desaparecer. Y ahorita andan viendo dónde pueden irse, ¿no? Bueno, esas son las injusticias que tenemos que revertir. Ellos que no contribuyeron a generar este problema son los que están pagando el pato, ¿no? Los que no contribuyen a generar este problema son los que están pagando el pato. Y quienes se benefician de este problema, el 1% de la población a nivel global, no se quieren hacer responsables de este problema. Sí. Fíjate que el mes pasado, el 21 de diciembre, aquí en Cuatro Vientos, Javier y yo comentábamos un texto que escribió Enrique Serna. Pues él es un escritor y es filósofo, y él decía, hablaba de los derechos de la colmena, y él hablaba de cómo este coronavirus y esta pandemia ha venido a darle una bofetada y a poner en ridículo a las potencias, ¿no? A los países muy desarrollados que no solo están sufriendo proporcionalmente en mayor grado las consecuencias de su excesiva industrialización y también del desmantelamiento de sus sistemas sociales de salud para todos, ¿verdad? Sí. Recordarás que era una de las consignas de Barack Obama, ¿no? La salud universal, y no pudo contra las empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces menciona cómo estos criterios que son, sobre todo de los países occidentales, que ponen más en el centro al individuo y con ello el individualismo, ¿verdad? Cómo son los que han tenido más dificultades para enfrentar el problema de la pandemia. Uno se sorprende, leíamos también los datos a propósito de esto del derecho de la colmena, de la necesidad de que estos valores superiores como derechos humanos, y tú los mencionaste, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, ¿sí? Sí. Cómo estos valores se pueden garantizar también con estados fuertes, o sea, cómo te tienen que revertir muchas cosas que habíamos pensado que quedaron en el pasado, y necesitas de un estado de bienestar social, un estado que vele por los intereses de la colmena, de la comunidad, sin preponderar los intereses particulares del grupo, por poderosos que sean, ¿no? Es decir, no se trata tampoco de estar en contra de ellos, sino de lograr esos equilibrios necesarios para poder garantizar márgenes de justicia para todos. Y ese así es. Fíjate, es un tema, es que es un tema, bueno, yo creo que lo de la ciencia tiene mucho que ver. Ahora entendemos cómo todo está en la naturaleza interrelacionado, ¿no? Por eso dicen que cuando una mariposa aletea en Indonesia, aquí se forma un huracán, ¿no? Todo está interrelacionado. Entonces, lo que también tenemos que entender es que lo que hacemos como especie humana está teniendo efectos globales, ¿no? Mira, yo creo que debería de haber cuestiones que se tienen que socializar. O sea, que los países tienen que resolver para su colectividad porque tienen un impacto colectivo. Bueno, la seguridad pública, la salud, la educación, los sistemas de pensiones, que son, los temas ambientales que estamos ahí, lo del agua, lo de la vivienda, que son temas que se tienen que universalizar. O sea, los países tienen que dotar a sus ciudadanos de esos de manera igualitaria. Otro de los grandes derechos que tienen mucho que ver con la justicia es la igualdad. La igualdad, o sea, si tú estás en una situación de privilegio, híjole, ya la hiciste. Si estás en una situación de desigualdad, traes algo en contra, ¿no? Que tienes que luchar. Y eso, en los temas de justicia, la desigualdad pesa muchísimo. Sí hay justicia VIP al influyente, al rico, al poderoso. Inclusive, vean cómo, para mí uno de los ejemplos de la justicia VIP que hay es la justicia electoral. O sea, la justicia de los derechos humanos, la penal, duran décadas. La justicia electoral es rapidísima. O sea, los políticos sí se han preocupado porque sus controversias se resuelvan rapidísimo, ¿no? Un asunto electoral duran 6 meses a lo mejor, cuando más.
Hay asuntos penales que llevan décadas, asuntos civiles que llevan décadas, asuntos ambientales que llevan décadas. Y yo creo que eso es de las cosas que nos tenemos que empezar a preguntar, ¿no? ¿De qué Oye, sirve si que una persona... Mande. ¿de qué sirve qué? Perdón, síguele, síguele. ¿De qué sirve? O sea, imagínate una persona que dice, oye, es que esta planta va a causar estos daños, si cuando se resuelve el asunto ya está la planta funcionando. Exactamente. ¿Sí? Tú no lo dices, pero yo, O sea, Infraenergy aquí, ¿no? Por ejemplo. Estaba por concluir no, y en de la Constellation Brands, en fin, hay infinidad de casos. Muchos temas. Mencionar, Marco, con relación a la pregunta que te está haciendo Olga, porque fíjate que, o al ejemplo que utiliza Olga para profundizar en estos temas de la impartición de justicia finalmente en nuestro país, y de cómo existen dos niveles de justicia en México. El caso más reciente de cómo la justicia se mueve, o la impartición de justicia, o la investigación de delitos se mueve de acuerdo también al PES que está siendo sujeto a un análisis, pues tenemos el caso del general Salvador Cienfuegos. No me quiero meter en este caso si es o no es, si es o si. Simple y sencillamente es comentar cómo en el transcurso de unas cuantas semanas todo el aparato de la Fiscalía Federal, de la Fiscalía General de la República y el sistema de justicia mexicano en esta administración, como ha sucedido cotidianamente a lo largo de todas las administraciones presidenciales del pasado. Pero en unas cuantas semanas resuelven un caso de un personaje sumamente relevante en la política nacional, de uno de los poderes fácticos, quizás el más grande en este momento en la República Mexicana, y como tú bien lo dices, hay casos de otros generales que están siendo investigados desde hace muchos años, ¿sí? Y que pues todavía siguen ahí, todavía sin que se les finque un delito, sin que se les haga una acusación formal ante un juez. Y estamos hablando de un sector del aparato del Estado mexicano, que es el Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina de México, ¿sí? Que de por sí tiene grandes niveles de impunidad, que ese es a final de cuentas el motor que mueve todo este problema de injusticia en México, porque, mira, por ejemplo, ahorita en una rapidísima búsqueda de cómo está la impartición de justicia en nuestro país, hay un informe que presentaron en el año 2012, que a lo mejor tú lo conociste, de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las dos son asociaciones civiles, sobre el acceso de justicia en nuestro país. Y mencionan este caso de la constante impunidad en los casos de violación a derechos humanos, un solo sector, de muchísimos más de los que se podrían hablar, pero fíjate cómo a pesar de que el Estado mexicano en esos años y en este más todavía se están implementando reformas en materia de justicia y derechos humanos, la impunidad, a pesar de esos avances, ¿sí? La impunidad, voy a leerlo textual, es un parrafito. La impunidad en México continúa siendo una constante, según distintos informes que se pueden aplicar perfectamente a este día, ¿sí? En México, la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, mi estimado Marco, siendo que tan solo alrededor del 1.5% del total de las denuncias que se presentan ante los ministerios públicos del Fuero Común y del Fuero Federal, ¿sí? Solamente el 20% de este 1.5%, solamente el 20% del total de esos delitos cometidos que se denuncian llegan ante un juez en México. Sí. Y ese es hay otro tema. Enorme reto, ¿no? ¿Y cuántos de esos que llegan ante un juez? Hay una sentencia, condenatoria. Y estamos hablando nada más de la materia penal, pero vean los juzgados civiles, los juzgados administrativos, los juzgados laborales, todos están saturados de trabajo. O sea, miren, en el 2011, de este año se cumplen 10 años en el
el viernes 10 de junio del 2011 se publicó la reforma constitucional más importante en materia de derechos humanos. Fue una donde se dijo que los derechos humanos era lo más importante que hay. Y 10 años después estamos inmersos en una crisis de derechos humanos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que yo, desde mi perspectiva, en realidad nunca hemos tomado en serio los derechos humanos, particularmente las élites políticas y económicas. No solamente eso, se habla mal de los derechos humanos porque los relacionan solamente con la materia penal. No, es que los delincuentes y sus derechos humanos. No, la tragedia de este país es que la inmensa mayoría de sus habitantes, su horizonte es un horizonte de miseria y no pueden ejercer sus derechos humanos. Y se supone que la razón de ser del Estado es cómo voy a darle esas pistas de despegue cómo voy a dotar a los ciudadanos de esas pistas de despegue para que se puedan desarrollar y potencializar. Pero esos temas, obviamente a las élites políticas y económicas no quieren que estemos conscientes de esos temas. Pero la crisis en la que estamos inmersos se llama crisis de derechos humanos. Donde ustedes me hablen es una crisis de derechos humanos. Y yo creo que tenemos que repensar cómo funciona todo. Cómo funciona la impartición de justicia por sectores, entender las causas para tratar de eliminar las causas. Yo a veces pienso que es un error estar creando más y más juzgados, o a lo mejor debería ser una transición en lo que bajamos eso, pero tratar de entender las lógicas, o sea, lo que causa todas estas injusticias. Tenemos, desde mi punto de vista, se supone que aquí nos sentimos muy orgullosos en México de un instrumento que nosotros creamos, que es el amparo. A mí se me hace que no funciona ya el amparo. Lo creamos a mediados del siglo antepasado, con otras, que era otra la situación social. Ahorita nuestro amparo está totalmente rebasado y tendríamos que repensarlo. Yo soy de la idea de que todos los, debería de haber tres cosas, ¿no? Un amparo para la defensa de los derechos humanos, que debería ser muy sencillo, inclusive no debería necesitar de abogados para que tú, como ciudadano, puedas ir a defender tus derechos humanos. Otro sistema, que sean todas las violaciones que deriven de juicios, de procedimientos administrativos, tú los puedas derivar de otra manera, y debería haber una ley donde nos permita a los ciudadanos, sin tener que justificar absolutamente nada, demandar que las autoridades cumplan sus obligaciones. Les voy a poner un ejemplo. Salen leyes o reformas legislativas que dicen: en tantos tiempo tiene que haber un reglamento, tiene que haber una norma oficial mexicana, tienen que sacar esto. Tú dices, bueno, pues ya pasaron 10 años, tenían 6 meses, tenían un año, pasaron ya 10 años. Yo voy con un juez y le digo: oye, yo quiero que la autoridad cumpla con esa obligación. Me van a decir: ¿y a ti qué te importa? Entonces, si se supone que el Estado está para los ciudadanos y resulta que los ciudadanos no podemos cuestionar eso porque dicen: ¿a ti qué te importa? Caray, pues hay una contradicción, ¿no? O sea, resulta que nosotros, que se supone que somos la razón de ser del Estado, los jefes, no podemos cuestionar a nuestros empleados. Nos van a decir: ¿a ti qué te importa? No. Entonces hemos vuelto, yo le llamo, así como está la obsolescencia programada, yo le llamo a esta manera en que está funcionando nuestro aparato judicial, lo formal, obsolescencia jurídica programada. Siempre va a haber manera de neutralizar esos derechos, y lo hemos hecho a través de procedimientos llenos de tecnicismos y muy complejos, de formalidades y de tecnicismos. Y otro tema que es importante hablar a propósito de la justicia: el lenguaje en que están escritas nuestras leyes. Hay un, ¿cómo se dice? Un apotegma jurídico que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Eso es una tontería. ¿Cómo puedes cumplir lo que ignoras o lo que no entiendes? Claro. La Constitución es muy difícil de leer. O sea, para el lenguaje medio del ciudadano,
es muy difícil de leer. Y como eso, muchísimas leyes. Entonces, ¿cómo quieres que tú cumplas si ni siquiera entiendes lo que debes de cumplir, ¿no? Y les voy a decir, olvídense la materia fiscal, que nadie sabe cómo se debe de leer, ¿no? Fíjate, Marco, que lo que estás comentando, incluso, por ejemplo, en esta materia y en el tema del amparo, este mismo informe, que tiene una serie de recomendaciones al Estado mexicano muy interesantes, en los que no voy a profundizar en este momento, pero cita, por ejemplo, en el tema del amparo, ya desde el 2012, que era urgente la creación de una nueva ley de amparo en nuestro país. Y eso me lleva al segundo comentario que me gustaría que tú también pudieras opinar sobre esto, y que también tiene como sustento una parte inicial de este informe. Muchos de los grandes problemas que tienen en este momento el sistema de impartición de justicia y procuración de justicia en nuestra nación tiene que ver con la clase política que hemos padecido en los últimos años. Porque, por ejemplo, tú estás citando en este momento el tema de la redacción de las leyes, entre ellas la misma Constitución. Ese es un problema que los mismos legisladores deberían de resolver y deberían de buscar una asesoría en materia de redacción y de estilo para que lo que ellos están acordando que quede integrado en las leyes y en la máxima carta, y en la carta máxima de nuestro país, en la carta jurídica más importante que es la Constitución, pues sea entendible para todos. Pero ellos también están, y te digo, ese es un problema gravísimo que viene de origen desde el Poder Legislativo. Y quizás desde algunos actores adicionales que son los que están proponiendo las iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión y los congresos locales. Pero también dicen que en este problema de injusticia que existe en nuestra nación, se pueden mencionar, entre otros aspectos, por ejemplo, y que se está provocando una obstaculización en la impartición y el acceso a la justicia en México, ¿sí? El tema de que, por ejemplo, son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficiencia del sistema de procuración y administración de justicia, algo que del 2012 lo podemos atraer en este momento. Segundo, la poca eficiencia del sistema de procuración de justicia, así como la falta de independencia de gran parte del Poder Judicial que han puesto en entredicho la capacidad del Estado para atender una problemática que, si bien ha sido histórica, se ha ido agravando por el tema también de la ultraviolencia que vivimos en este momento también en la nación, a partir de que este señor Felipe Calderón Hinojosa le mete una nalgada a la colmena, ¿sí? Y provoca pues lo que estamos padeciendo todavía en este año. Total que, a final de cuentas, todo caemos, si tú lo analizas de fondo, pues este es un problema de los políticos. Sí, es un problema de los ciudadanos también, porque no estamos escogiendo a los políticos, a los legisladores, a los ejecutivos adecuados para que hagan su papel, hagan su trabajo, ¿sí? En materia de acceso a la justicia. Pero también los políticos, oye, por ejemplo, la clase política que en este momento tenemos en Baja California es de dar pena. Son unos arbitrarios, unos ignorantes, unos oportunistas que solamente legislan de acuerdo a los intereses del gobernador y de sus intereses de grupos. ¿Y la ciudadanía? Sí. Absolutamente. Mira, lo que pasa es que los ciudadanos, en realidad, si vemos la historia de este país, nunca hemos pintado a los ciudadanos. En realidad, nunca hemos pintado a los ciudadanos. Este es un tema. O sea, yo les diría que esto lo venimos arrastrando desde 1821, desde el México independiente, ¿no? Es un tema que lo venimos arrastrando y que no lo hemos resuelto, y que obviamente, como no lo hemos resuelto, se ha agudizado más, ¿no? El tema de la justicia es súper importante. Los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, son patito. No son poderes que funcionen realmente de manera independiente. Y una de las razones tiene que ver por las cuales no funciona de manera independiente, tiene que ver con la visión patrimonialista como funciona de las clases políticas, de las élites políticas y económicas. Se sienten y se saben dueños del país. Y
parte de este patrimonio que entra es la Constitución. Vean la manera como se reforma la Constitución. Entonces, no hay o sea, tú no tienes ninguna seguridad. Un político que se precie de ser político, un legislador que se precie de ser legislador, mínimo tiene que presentar una iniciativa de reforma a la Constitución. Si la logra, qué bueno, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que repensar los instrumentos que tenemos. Mira, de la ley de amparo, salió una nueva ley de amparo, yo le llamo entre comillas nueva ley de amparo, en el 2013. Precisamente la nueva ley de amparo tenía por objeto instrumentar la manera en que se iba a garantizar la justicia en materia de derechos humanos. Para mí, es una ley de amparo que es más obsoleta que la anterior. No, o sea, para mí, no, yo así lo veo, yo así lo veo. Yo creo que salió una ley de amparo. Fíjense, antes, en la anterior ley de amparo, teníamos 18 causales de improcedencia. En la nueva ley de amparo tenemos 23 causales de improcedencia. Pero además, no es cierto, porque en la causal 23 caben todos los que ustedes quieran, que la imaginación. Yo creo que nos tiene que caer al Poder Judicial también. En este caso, el Poder Judicial Federal le tiene que caer la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos. Sí, sí, o sea, es muy importante lo que solo, sí, y yo lo quiero ligar con lo que dijiste hace un momento. Continúa, por favor. O sea, yo creo que eso es súper importante, que a los jueces les caiga el 20 de lo importante, pero realmente no que lo digan de dientes para afuera, que son en la defensa de muchas de los derechos humanos. Pero si vamos a tener un poder judicial que hace interpretaciones abigarradas, que hace 50 hojas para interpretar el cómo no, en vez del cómo sí, el acceso. Yo les digo, yo ya no creo que haya, no es no nada más es una cuestión de estar reformando y nuevas leyes. De hecho, no necesitamos para poder hacerlas eficaces. Así. Entonces necesitamos cambiar la manera. Y otra cosa otra cosa que quiero agregar. Es que de repente se cortó tu audio y tu voz. Por favor, si puedes hacer un resumen de los últimos 30 segundos. Un minuto. Yo lo que les quería decir, bueno, necesitamos una reingeniería en la manera en que se imparte la justicia. Tenemos que hacerla muchísimo más accesible y hay temas que necesitamos entender las causas. No podemos atacar los efectos, tenemos que resolver las causas que los generan, ¿no? Otra cosa que quiero tocar aquí que es importante es también cómo somos los abogados, cómo formamos a los abogados. Los abogados, y yo soy de la idea que los abogados mismos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de cómo lo que entendemos por el derecho, por la justicia, porque yo siento que los abogados, esa es mi visión, los abogados nos hemos vuelto un obstáculo para la justicia, en términos generales. Que yo creo que deberíamos de repensar mucho la manera en cómo estamos funcionando la abogacía, porque la abogacía somos los que hacemos efectiva la abogacía. Los abogados somos los jueces, somos los litigantes, o sea, estamos metidos en esto. Yo creo que tendríamos que repensar mucho eso, la manera en que nos educan. En Ensenada hay más de 10, entre comillas, yo lo pongo así, universidades de derecho. Yo creo que tenemos que también tenemos la carrera. La carrera es de 3 años, 3 años y medio. Yo soy de la idea de que debería ser de 7 años la carrera. O sea, se necesita, así como dicen que hay vocación, la vocación de la justicia es súper importante. Híjole, Marco, qué importante es todo esto que nos has dicho en tan breve tiempo, Marco. Mira, creo que me hiciste recordar cuando hablabas de cómo retuercen conceptos y términos a grado tal de que ya resulta para el ser humano común y corriente imposible interpretar
un texto jurídico sí, y tiene que recurrir a un abogado que va a seguir torciendo y retorciendo más la ley. Y por último, algo que parecía tan obvio de decir, caray, pero si lo que estoy diciendo es que me invadieron mi terreno o que me despojaron de una propiedad, y es tan simple esto, ¿por qué me complican tanto las cosas, no? Y se hacen juicios eternos, ¿verdad? En que al último termina imperando aquella máxima que te dicen también los abogados de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, claro, sí. Y terminas conformándote con lo que salga, ¿no? Pero mira, sí. esto que has dicho, incluido lo de la formación de los abogados, quiero yo comentarlo con una frase que decía un campesino de Chihuahua, muy simpático, pero muy sabio, Isaí Gómez, ya falleció, decía, es que los abogados siempre le andan buscando chichis a las víboras y se las encuentran. No es cierto, siempre están complicando todo esto. Y viene al caso por lo que mencionaste también del derecho de amparo y las reformas que terminan siendo más complicadas que lo que iban a solucionar. Sí. Hoy el amparo además está siendo utilizado como una herramienta de golpeteo político, ni siquiera de defensa de derechos fundamentales, ya entró a las guerras sucias el amparo, ¿no? Pero bueno, me llama la atención lo que mencionaste. Debe de haber un amparo para la defensa de los derechos humanos y lo demás una serie de instrumentos que seguramente ya están en las propias leyes para seguirlo por ahí. Creo que sí se tiene que simplificar más el aparato administrativo de justicia. Yo creo que y sí se tiene... Lo que tenemos que buscar es que sean más efectivos. Mira, yo lo que te iba a decir, yo prefiero que utilicen el amparo. Mira, yo creo que estas personas que han presentado amparos por lo del proyecto del tren Maya de la Andalucía, yo la verdad, yo no voy a entrar si representan intereses sucios o no. Pero lo que sí te digo es que yo prefiero que tengan el acceso a la justicia y puedan dirimir. Finalmente todos tenemos intereses, ¿no? Es preferible que lo puedan. Ellos están defendiendo sus intereses y qué bueno que hay un instrumento que les permita defender sus intereses. Lo que tendríamos que a lo mejor hacerlos más efectivo y más rápido. Y otra, y fíjense, si ustedes ven las estadísticas de los amparos, la inmensa mayoría de los amparos se sobreseen. ¿Qué significa? Que no resolvieron lo que reclamaban. Bueno, tendríamos que estar empezando a tratar de que el amparo se vuelva un instrumento efectivo. Y quiero también, o sea, es importante, si un juez, por ejemplo, vamos a pensar, si un juez ya tiene 3 demandas donde le digan, oye, fíjate que en el IMSS no hay medicina, el juez lo deberíamos de facultar para que le ordene al IMSS que compre la medicina, no para que le lleguen más personas que se estén quejando de lo mismo, ¿no? Fíjense, el amparo tuvo influencia en otros países, pero en otros países lo han modernizado y lo han hecho más efectivo. Colombia creo que ahorita es el ejemplo más paradigmático. Ellos se llama tutela, la acción de tutela, y no necesitas un abogado para presentar tu acción de tutela. Tú le dices al juez con lenguaje llano de qué se trata tu problema, y el juez es el que dice, hay una violación de tu derecho a la salud, hay una violación de eso, porque tenemos un amparo donde tú, en el caso de México, donde tú le tienes que decir al juez cuál es el derecho que te violaron, y el juez se vuelve un verificador. Si tú no lo sabes decir o tu abogado no lo sabe decir, pelas. Y hay cuestiones que se han vuelto tan complejas que déjenme decirles que a veces ni los abogados preparados saben cómo plantearlas o saben cuál es el recurso porque se ha vuelto tan complejo. Bueno, yo creo que esas cosas las tenemos que cambiar. Y otro tema, que tú dijiste ahorita, no nada más las leyes, las sentencias. Las sentencias van dirigidas a los ciudadanos, no van dirigidas a los abogados. Yo creo que una sentencia, cuando la escribe un juez, tiene que pensar que la va a leer un ciudadano, no un abogado. ¿A qué me refiero?
que la persona que va a buscar justicia sea capaz de poder leerla y entenderla, no que su abogado se la traduzca o se la interprete. Sí. Yo creo que también esas son de las cosas que tenemos que cambiar. Fíjate, Marco, hay algo ahorita que quiero aportar sobre esto y que también está vigente en otro estudio, en un análisis también sobre acceso a la justicia que realizaron investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que creo podemos coincidir en que este instituto es uno de los organismos académicos de mayor prestigio, dada la calidad de sus investigadores y también de la profundidad con la que ellos le entran a este tipo de temas. Fíjate que en realidad de lo que se trata entonces en este país es una flagrante violación al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ellos, de hecho, arrancan haciendo esta reflexión. Porque, ¿qué dice este artículo 17 de la Constitución Política? Y que ahorita cae como anillo al dedo de todo lo que hemos estado platicando, de todo lo que tú has estado reflexionando sobre el acceso rápido y sencillo a la justicia en México. Dice el artículo 17, nada más no les voy a decir que no se rían, porque ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Bueno, esto en nuestro país en los últimos 10 años, pues prácticamente es letra muerta, porque ya debido al retardo de la justicia en nuestro país, ¿sí? Hemos visto actos de linchamientos tremendos, brutales, en donde los ciudadanos, las personas, se están haciendo ya justicia, ¿sí? Por su propia mano. Luego los dice... las autodefensas. Todo este tipo. Anda, por ejemplo, esa es otra vertiente de esto, de lo que estamos platicando. Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, y aquí va, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, que esa también es una enorme interrogante, Marco, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Aquí podemos hablar un programa completo de cómo se están violando cotidianamente, día con día, esto de que resoluciones expeditas, prontas, completas e imparciales. Luego dice, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Y ahí vemos todavía que, no queriendo la cosa, pues presento una terna de mis amigos, de las cuates que pueden suplir a los jueces, en los juzgados, en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral Federal, de la Federación, de los estados, y nadie dice nada. O incluso hasta la misma presidencia del Poder Judicial de los estados. Y nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Dime de qué están llenas las cárceles en este momento en nuestro país. Y Marco, tus comentarios. Fíjate, Javier, yo de ese párrafo, el 17 constitucional, yo me quedaría con el primer párrafo y ¿cómo puedes leer la primera parte del segundo párrafo? Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Luego dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ese es el segundo párrafo. Yo hasta ahí me quedaría. Ese artículo ha sido modificado y tiene cosas, ¿qué es lo que reconoce ese artículo? El acceso a la justicia. Ya lo demás se desarrolla en leyes. Por ejemplo, ahorita estamos preguntándonos, fíjense, para las llamadas acciones de clase, se tuvo que reformar la Constitución. No era necesario desde mi punto de vista reformarla, puesto que el artículo 17 constitucional reconoce el acceso a la justicia. Con eso es una manera de acceder a la justicia. Y entonces lo hemos vuelto cada vez más complejo y menos operable. Así es. El artículo 17 constitucional. Yo creo que deberíamos de cambiar eso, ¿no? Deberíamos de cambiar Y entiendo todo lo
has estado comentando, pues creo que de lo que se trataría es simplemente de garantizar que los órganos encargados de aplicar la ley, las normas legales, se acerquen cada vez lo más posible a la noción de justicia con la aplicación expedita, pronta, lo que Sí, dice, sí, así es. Sí, equilibrada de sí. las leyes, de tal manera que éstas nos sirvan de manera eficiente a unos y a otros. Eficaz, claro. Así de simple. Fíjense porque qué interesante cómo empieza ese primer párrafo. O sea, dice, tú no te vas a vengar, yo Estado te voy a ayudar. Eso es lo que te quiere decir, a que tú te vengues, pero va a ser a través de los medios que yo te diga. Claro. Eso es lo que te quieren decir. O sea, tú no te vas a ir a vengar. Tú, si alguien te hace daño, mira, tú vas a venir conmigo y yo te voy a ayudar a resolver esto. Eso es lo que ya no está funcionando. Miren, una vez fui con un... El 97-98% de impunidad, ¿no? O sea, pero estamos hablando de la materia penal. Eso aplica para otras muchas materias también, la administrativa, la civil, o sea, para muchos asuntos donde la gente no resuelve sus problemas, no resuelve, o cuando ya se, fíjense. Ibas a contar un marco. Un caso, perdón. Una vez dijiste, una vez me tocó ir en el 2015, si mal no recuerdo, presentamos un amparo porque hay una ley, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que se expidió en el 2007, daba, si mal no recuerdo, un año o 6 meses para que expidieran el reglamento de la ley. En el 2007 presentamos un amparo donde dijimos, oye, ya pasó demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que ya es hora de... Y presentas la demanda de amparo y nos desechan la demanda de amparo. Y nos dicen que no tenemos interés legítimo porque a nosotros, ¿qué nos importa, no? Y me toca ir con un juez y un magistrado y le digo, mire, yo le di varios argumentos de por qué sí, esto, pero al final yo le comenté, oigan, esto fue en la Ciudad de México, le digo, oiga, yo imagino que ustedes ya están cansados de las manifestaciones. No, dices que las manifestaciones es un problema, genera tráfico, esto. Bueno, mire, lo que pasa es que cuando los cauces institucionales no funcionan, los cauces de los vehículos son los que funcionan. Yo creo que lo que tienen que hacer es interpretar. Nosotros lo que estamos haciendo es institucionalizar un problema que existe. Lo que tienen es que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos linchamientos? La gente tiene una percepción, y desafortunadamente no es equivocada, de que los cauces institucionales no están funcionando. Y bueno, entonces la gente lo está resolviendo como ellos consideran que lo tienen que resolver, ¿no? Querido Marco, me gustaría mucho que nos expresaras ya una opinión final, de manera no de conclusión, porque es un tema que queda abierto, pero sí por lo menos algunas reflexiones que nos dejaras de tarea. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de decirte en público de la gente, como dice el piporro, así en público de la gente, que nos gustaría muchísimo, Marco, que una vez a la quincena, una vez al mes, la periodicidad con la que tú puedas, nos des la oportunidad de tener este tipo de charlas contigo, que siempre son de gran interés para todos. No, pues al contrario, mira, ahora sí que yo les voy a decir de qué supuesto parto. Yo solamente sé que no sé nada y que lo poco que sé, lo sé por mi ignorancia supina. No, pues miren, yo la reflexión es que el tema de la justicia es un tema muy complejo y tú ahorita dijiste algo es inacabado, pero lo que sí tenemos que empezar a reflexionar es cómo dotamos a la gente de justicia efectiva, no de justicia discursiva, no. ¿De qué nos sirven tener la Constitución que tú puedes llorar, lees artículos y que termines llorando, si en la realidad no es efectiva? Yo creo que es lo que tenemos que empezar a
ya a reflexionar cómo podemos aterrizar la justicia, que no sea algo etéreo, que esté ahí en el cielo, que llegue a la tierra. Hay muchos temas que ya necesitamos que haya justicia efectiva. Y lo tenemos que plantear desde 3 puntos de vista, creo yo, ¿no? Como algo sustantivo, como de fondo, los procedimientos de acceso a la justicia y en el caso de los abogados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si realmente somos instrumentos para la justicia o para que se siga perpetuando la injusticia, ¿no? La impunidad. Muy bien. Marco, pues queremos agradecerte muchísimo el favor de tu atención. Te mandan saludos José Luis Pacheco, Derby Batallar, Gina Salazar, Estefanía Belerdi, Jorge JBC, Lucila Hernández, Tete Manríquez Peña, quien por cierto, Tete, nos está invitando a una conferencia sobre el águila pescadora, y fantástica el águila pescadora, el próximo lunes vía Facebook. Dice por favor que pueden entrar a la página del Departamento Municipal de Educación aquí en Ensenada para tener la oportunidad de disfrutar o a su página de Tete Manríquez también, de esta conferencia. Y un abrazo muy especial, un saludo para Betty Alicia Watanabe y para nuestro queridísimo Eduardo Lalo, su esposo. Muchísimas gracias, Marco. Y entonces quedamos pendiente para una próxima. Claro que sí, claro, charla. Claro que sí. Si quieren una vez cada 15 días o una vez al mes, la manera en que menos canse a su auditorio, el mejor. Pues está muy padre, así tempranito con un café, ¿verdad? Y puede ser cada 15 días, si te parece. Si nos ponemos de acuerdo. Muy bien, no, pues yo soy materia de respuesta. Un abrazote, Marco, qué gusto. Un abrazo a toda tu familia también. Cuídense mucho. Gracias. Y hasta dentro de poco. Amigos y amigas, Cuatro Vientos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. En la red, amigos y amigas, de todas las voces se encuentra en eco. No se nos vayan, en un ratito más hacemos una nueva transmisión en vivo, muy amable. Cuatro Vientos. Y nuestro programa de noticias también. Hasta luego. Hasta pronto.